Iglesia, ¿cómo estamos? La verdad es que es un privilegio poder estar aquí y la verdad es que agradezco mucho a Chucho, a Karen, la oportunidad también porque el día de hoy quiero traerles un tema que para mí es un tema que me apasiona mucho y es un tema que me ha apasionado desde incluso antes de entregar mi vida a Cristo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el tema de la apologética, de nuestra defensa de la fe, ¿no? Entonces, primeramente quisiera orar para que sea Dios quien nos guíe el día de hoy y empezar con lo que el día de hoy traigo para ustedes. ¿Ok? Pues bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí en tu casa de oración, en tu casa de reunión, en tu casa. Gracias porque estamos con la familia, Señor, y podemos no solamente convivir, sino seguir aprendiendo de ti y de tu palabra, Señor. Aprendiendo a conocerte cada día más, Señor, y sobre todo a reconocerte cada día más en nuestra vida, Señor. Bendícenos, guíanos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea también fruto y una herramienta que nos ayude para todo lo que en el mundo hay y toda la necesidad que en el mundo hay. Bendito Padre, te agradecemos siempre por tu infinito amor y misericordia. Gracias por esta bonita bendición. La gloria sea tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el día de hoy pues traigo un mensaje y lo titulé ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y esto tiene más allá de un contexto o de una necesidad filosófica de entender por qué creemos en lo que cada uno de nosotros creemos, también tiene un compromiso, pero también tiene un mandato. Entonces quisiera que primeramente me acompañaran a Primera de Pedro 3:15, por favor. Muy bien, ya conforme lo vayan encontrando, está entre Génesis y Apocalipsis, entonces no hay pierde. Y Pedro aquí precisamente está hablando acerca de un tema muy importante que es la buena conciencia. Eso es, digamos, para los que estamos aquí en la Biblia, en Reina Valera, al principio, en el capítulo, bueno, el versículo 8, tiene un título y dice la buena conciencia. Habla acerca de todo lo que a nosotros nos puede llegar a suceder precisamente por el ejercicio de nuestra fe. Pero particularmente en el versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué interesante lo que pide y lo que nos pide hacer Pedro, ¿no? Que siempre estemos preparados, sobre todo con estas dos palabras que me parecen increíbles, que es mansedumbre y paciencia. ¿Pero para qué? Para presentar todo razón a todo aquel que nos demande. ¿Por qué razón? Hoy en día, y creo que esto no es noticia, lo vemos todos los días en la noticia y sobre todo ahorita todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hay cada vez una mayor situación en el mundo que nos hace y nos pide que constantemente estemos diciendo, ¿por qué creemos en Dios? ¿Por qué es que creemos o tenemos fe en Dios? Y sobre todo, ¿por qué creemos en lo que estamos creyendo? ¿No? Y esta situación nos lleva precisamente a que constantemente nos estén atacando de diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué crees en Dios? Pero ¿en qué momento Dios se hace presente? Si Dios, todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿cómo es? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vemos a Dios? ¿No? La esperanza, la justicia, es uno de los temas que tanto hemos estado buscando y que hoy en día podemos ver en las noticias. Las personas buscamos, todo el tiempo estamos buscando llegar a la justicia, tener paz, tener igualdad, tener una vida tranquila, ¿no? Y sin embargo, todo el tiempo estamos preguntándonos constantemente por qué no lo tenemos, ¿no? Entonces, quiero que también me acompañen, por favor, antes de todo esto, a 2 Corintios, al capítulo 10, los versículos 4 y 5. Aquí Pablo, digamos, el tema de este capítulo es precisamente Pablo defendiendo su ministerio.
Y lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, en el versículo 4 es, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué interesante lo que dice Pablo, porque Pedro por un lado nos pide que seamos mansos y además reverentes ante la palabra, y sobre todo para presentarle las razones por las cuales creemos en lo que creemos. Y por otro lado, Pablo lo que dice es que por un lado tenemos que ser obedientes, pero llevar cautivos a las demás personas a esa obediencia a Cristo. Entonces, nuestra defensa de la fe tiene un propósito muy importante. No es solamente tratar de argumentar el por qué creemos en lo que creemos, sino que también tiene una función que es una función evangelística. En la medida en que yo voy trayendo estos argumentos del por qué creo en lo que creo, lo que voy haciendo es trayéndote a ti, persona, tú que me estás pidiendo que te compruebe, que te explique, que te dé conocimientos, guías de por qué creo en lo que creo, te estoy trayendo cautivamente a Cristo y a su obediencia. Y al final esto es un tema que también como discípulos, como hijos e hijas de Dios, es una labor que tenemos. Chucho a cada rato nos está diciendo que siempre tenemos que estar preparados. Preparados como conociendo de la palabra, memorizando versículos, teniendo las herramientas necesarias para que cuando en algún momento de nuestra vida se presente esa posibilidad, tengamos cómo no solamente argumentar, sino traer a esa persona a la presencia de Dios y que pueda conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, quería empezar con estos dos porque tanto Pedro, que sabemos quién es Pedro, y Pablo, quien sabemos quién es Pablo, son dos de los no más grandes apologistas que hay en la Biblia, porque Jesús es el primero, pero sí fueron dos que particularmente tienen una esencia que a mí es algo que me encanta de Dios, ¿no? Porque Pedro negó a Cristo 3 veces, y aún así sigue siendo uno de los testigos, de los principales maestros de la palabra. Y Pablo era un asesino de cristianos y era un judío que se decía judío, sobre todo judío, y aún así, ante ese encuentro con Cristo, entendió hacia dónde tenía que ir su camino. Y a partir de ese momento se ha vuelto, para mi punto de vista, uno de los mejores maestros de la apologética que pueda haber hoy en día. Pero bueno, ¿qué es la apologética? He estado hablando mucho acerca de lo que nos pide, pero no he dicho nada acerca de qué es la apologética. Bueno, la apologética es una rama de la teología. La teología, como sabemos, es la ciencia que estudia a Dios, la fe y todo lo que tiene que ver con la relación entre Dios y las personas. ¿De qué se ocupa la apologética? La apologética se ocupa de la defensa racional de nuestra fe cristiana. ¿Qué significa de nuestra defensa racional? Significa mostrar que nuestra fe es razonable, es coherente y digna de toda confianza. ¿Por qué razón? Algo que a mí, yo no soy cristiano de cuna, como comúnmente se le conoce a aquellos que durante toda su vida han estado dentro de una familia cristiana. Yo me convertí a Cristo más o menos cuando tenía como 25 años, o sea, no tiene mucho, tampoco. Pero en ese proceso, yo sé que estoy muy joven, ¿verdad? Pero en ese proceso, algo que yo empecé a ver cuando empezaba a acercarme, ¿no? Porque también no me acerqué solamente por un gusto personal, sino también había un gusto muy particular por el cual me empecé a acercar, ¿no? Que hoy en día doy gracias a Dios por mi esposa. Pero precisamente conociendo estos primeros momentos de la iglesia, algo que yo conocí o de lo que yo me daba cuenta, es que muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas, como cristianos, a veces, en vez de hacer frente al problema, a la situación, a veces podemos llegar a recurrir a ciertos legalismos como cristianos que en lugar de ayudar a esa persona o a nosotros mismos ante esa situación de problemas,
lo que nos hace es que nos pone en una situación muy difícil de entender. Entonces, al final, la gente se queda como sin respuesta, siente que a veces no puede estar apoyada por la persona porque, ¿qué hago, no? Yo me acuerdo, alguna vez me llegaron a decir esta frase que creo que es así como la clásica de cajón de, pues los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Y yo digo, ¿y qué hago con eso que me acabas de decir? Yo que apenas estoy iniciando, yo que apenas estoy acercándome a conocer a Dios, ¿no? Que estoy empezando a conocer acerca de la fe y a conocer su palabra. ¿Qué hago yo con esa frase cuando lo que estoy sintiendo, cuando lo que estoy viviendo, cuando el problema que estoy enfrentando me está sobrepasando? Cuando no entiendo por qué tú tienes esperanza, por qué tú tienes fe en algo, cuando yo no encuentro de dónde asirme para tener esa fe y esa esperanza, ¿no? Entonces, nuestra apologética tiene que ser eso, tiene que ser una defensa coherente acerca del por qué creemos en lo que creemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos y todas, en algún momento de su vida, yo les puedo asegurar, han tenido que hacer apologética. Algún momento se han enfrentado a alguna pregunta, alguna persona que les haya hecho esa pregunta, a veces muy difícil de contestar, que precisamente a ustedes les hizo pensar, bueno, ¿y cómo lo contesto? ¿Desde dónde puedo contestarlo? O a lo mejor, no sé, hace no más de 5 años vivimos una pandemia mundial. Y fue una pandemia que también nos vino a trastocar el mundo de muchas formas, nuestra realidad, nuestra cotidianidad, nuestras relaciones, la forma en cómo nos estábamos relacionando. Y eso también trajo muchas preguntas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué hemos hecho para que empiece a suceder esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y a veces son preguntas que nos cuesta trabajo hacernos, sobre todo cuando hay de frente o nos enfrentamos a una situación en donde una persona fallece, ¿no? En donde vemos que hay mucha injusticia, en donde vemos que hay situaciones que nos sacan de este lugar como muy tranquilo, muy afable, de decir, todo está en manos de Dios. Claro, la soberanía de Dios es absoluta, pero para nosotros que estamos en esta relación, podemos entender un poco más a qué nos referimos con la soberanía de Dios. Pero para las personas que no están, que no conocen, ¿cómo podemos llevar esa idea, esa situación de tener esa fe, esa esperanza y sobre todo ese reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, algún momento, a algunos de ustedes les tocó o les tocará hacer apologética. Alguien les preguntará el por qué. Y lo interesante es preguntarse cada uno de ustedes, ¿qué voy a responder en ese momento? ¿Cómo voy a poder responder ante esa situación? ¿No? ¿Por qué también es importante hoy este tema? ¿O por qué es importante que también empecemos a pensar en esto? Como les decía, simplemente veamos las noticias, simplemente veamos lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ahorita, lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la vida entre Israel y la Franja de Gaza, lo que está sucediendo simplemente en los municipios en los que cada uno de nosotros vivimos, en las alcaldías en las que cada uno de nosotros vivimos, donde seguimos viendo impunidades, donde seguimos viendo injusticias, donde seguimos viendo un montón de situaciones que también trastocan nuestra realidad y trastocan también pues, nuestras relaciones, ¿no? Vi que hace rato en el estudio bíblico que hacíamos, hablaba precisamente de cómo todas las personas estamos buscando tener igualdad, tener paz, tener tranquilidad, tener un espacio donde podamos estar bien y tranquilos, donde podamos disfrutar, estar alegres, pero sin embargo es difícil hacerlo, ¿no? Vivimos en un mundo que cada día ve con mayor credibilidad lo secular. Es más creíble no creer en Dios que creer en Dios, ¿no? Y hay una serie de herramientas y hay un montón de cosas que vemos desde las redes sociales, por ejemplo, todos estos discursos que hay alrededor o dentro de las redes sociales que vemos nosotros como adultos, personas adultas, pero también las y los adolescentes, los niños y las niñas, y que precisamente van trayendo esta idea de que ¿qué es lo importante? Vivir la vida, disfrutarla, ¿no? Solamente disfrutarla ¿cómo? Yendo a nuestras necesidades, a nuestros placeres, a lo que nos interesa a nosotros. ¿Bajo qué preceptos?
bajo qué ideas, bajo qué principios son donde vamos a estar afianzando esa idea de vida, ese sentido, esa identidad. Otro de los temas que se sigue abordando mucho es el tema de la identidad. Es un tema que también está pegando mucho hoy en día y tenemos que también tener elementos con los cuales defender aquellos principios con los que nosotros creemos y por qué creemos en lo que estamos creyendo, ¿no? Entonces, pues son situaciones con las que estamos viviendo. Y si bien hay digamos, la apologética es un tema demasiado amplio, ¿no? Porque se puede abordar de muchos lugares. Incluso para mí fue muy difícil al principio elegir desde dónde poder hablar de este tema, precisamente porque se puede hablar desde los temas de la evolución, toda esta corriente acerca de la evolución y cuál es el origen de la vida. Venimos del monito, de esa célula, de esa sopa primitiva, venimos de Adán y Eva. ¿Cuál es la garantía que tenemos que venimos de Adán y Eva? O podemos trabajarlo desde otro lugar, que vamos a tocarlo un poco el día de hoy. Espero que me dé todo el tiempo para hacerlo, pero el bien y el mal. ¿Cómo podemos saber que Dios existe si estamos viendo tanto mal en el mundo hoy en día? Es una de las preguntas más básicas que hoy en día en el mundo se están haciendo. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite todas estas guerras? ¿Por qué permite que el pueblo de Israel sufra si es su pueblo adorado? Si es su pueblo consentido, si es su pueblo que toda la vida ha protegido, buscado. ¿Por qué? ¿No? Son preguntas que se está haciendo la gente y son preguntas que muchas veces no tenemos las herramientas para contestar. Entonces, de todos estos temas, y pidiéndole consejo, guía a Dios de dónde iniciar, Él me dijo, pues ¿por qué no empiezas desde el principio? ¿No? Creo que un buen lugar de donde empezar es desde el principio. Entonces, dije, muy cierto, Señor. Qué inteligente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, entonces el día de hoy me gustaría que me acompañaran para tratar de no responder, porque es un tema demasiado amplio, pero sí es una pregunta con la cual quise hacer este trabajo, este mensaje, y es, ¿cuáles son las bases que nos permiten argumentar a los no creyentes la existencia de Dios? ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten o nos van a permitir a nosotros como hijos e hijas de Dios poder argumentarles a aquellas personas que nos piden que defendamos nuestra fe porque Dios existe, ¿no? Y hay tres grandes elementos o tres grandes argumentos que son los que quiero abordar el día de hoy precisamente que nos pueden ayudar a hacer esto. Pero para empezar, vamos a hablar de este primer argumento que es un argumento que se conoce como un argumento cosmológico, ¿no? El argumento cosmológico es toda una perspectiva o una forma de empezar a abordar este tema y entonces quiero que me acompañen pues al inicio de todo. Por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 1, versículo 1. Es un versículo muy pequeño, muy poderoso y que también este versículo pues tiene mucha verdad y además muchas preguntas que resolver. Y es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con eso tenemos, ¿no? Y ahí está nuestro principio. ¿Qué dice ese versículo? Dios, en el principio, creó todo. Todo lo que conocemos al día de hoy fue hecho por obra, gracia y dirección de Dios. ¿Ok? La pregunta es, ¿en qué otro momento de nuestras vidas hemos escuchado acerca del origen de todo, del origen de la vida? ¿Alguno de ustedes se acuerda? La teoría del Big Bang, ¿no? Es una teoría muy estudiada, muy analizada y que hoy en día se ha confirmado que es verdad que hubo un momento en donde todo comenzó. Pero lo interesante de este argumento cosmológico no es solamente el hecho de que hoy en día ya, digamos, la ciencia, porque ese es el otro gran tema, la ciencia haya descubierto
que el origen del universo sí tuvo un inicio, que el origen de todo lo que nosotros conocemos hoy de manera material e inmaterial tuvo un comienzo. Y no solamente hablamos del espacio, de los planetas, de las galaxias, sino hablamos de la materia misma, o sea, de todo aquello con lo que estamos hechos, las moléculas, los protones, los electrones, los neutrones, todo eso que la ciencia estudia, todo eso tuvo un momento. Y no solamente eso tuvo un momento, sino el tiempo y el espacio. Ya son temas también mucho más complejos, pero son aspectos que también la ciencia confirma que tuvo un origen, que no es algo que al principio se pensaba que era o que siempre fue eterno, ¿no? Porque una de las primeras ideas o de las cosmovisiones que había, y esto hablando de estos personajes de la época antigua, como pudo haber sido Copérnico, Galileo, ¿no? Quien decían que el mundo giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o que el centro del universo era el Sol, o que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Siempre, o antes en ese momento, se creía que el universo siempre ha estado, siempre existió, no había cambiado, era algo inmutable y algo que se mantenía. Hoy en día los estudios han confirmado que no, que todo tuvo un inicio. Y lo interesante y las preguntas que se están haciendo hoy en día es, bueno, y si todo tuvo un comienzo, ¿qué hubo antes de ese comienzo para que eso pudiese comenzar? ¿Por qué razón? Porque algo muy intuitivo que dicen y que nosotros también podemos pensarlo es, la nada no puede crear nada. Es imposible, ¿no? Podemos pensarlo, porque si así fuera en este momento, ahorita, aparecería algo aquí de la nada, pero no sucede. En nuestra vida hemos visto que hay cosas que no suceden porque sí, sino que hay no solamente una causalidad, sino más bien no hay solo una casualidad, sino una causalidad. Y en ese sentido, el universo mismo, la ciencia misma, ha dado cuenta de que sí tuvo un comienzo. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hizo que eso comenzara? Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, es un libro que se le atribuye parte de su estructura y de su autoría a Moisés. Y se dice que a Moisés se le fue dando esta revelación y fue como la manera en cómo pudo empezar a desarrollar todo el Génesis, ¿no? Porque, digo, si no, Moisés es un ser sumamente increíble al poder desarrollar el origen de todo a partir de su propia idea, ¿no? Pero lo interesante es que el libro de Génesis fue escrito más o menos en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de 500 años antes de siquiera llegara como tal Cristo a formar parte de la historia del mundo. Y ya desde hace 500 años antes de ese proceso, que estaríamos hablando que son más de 3.500, 3.700 años, ya teníamos una respuesta de cómo es que todo empezó en el mundo, en la vida, en la existencia misma. Dios creó los cielos y la tierra. Precisamente este argumento es un argumento que empieza a tener un peso muy significativo, porque ha hecho que muchos astrofísicos, esta gente que se dedica a eso, físicos, matemáticos puros, empiecen a cuestionarse realmente si entonces no hay detrás de todo esto una mente creativa, alguien que haya hecho que esto haya empezado, porque la ciencia misma nos enseña o les dice que la nada no se crea de la nada, sino que tuvo que haber un comienzo en ese proceso. Y para que eso pudiese iniciar, eso, ahorita hablándolo así, como en ese sentido, de ese objeto, para que pudiese dar inicio a eso, tendría que estar fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Y una pregunta, ¿cuál es la descripción más común que tenemos acerca de quién es Dios? Dios es un ser inmaterial, porque es espíritu, es un ser eterno, está fuera del tiempo, es un ser
obviamente, omnisciente, está en todos lados. No, omnisciente, lo conoce todo. Omnipresente, está en todos lados. Qué interesante que la definición más cercana de aquello que puede dar origen de la nada a un todo y a la vida sea precisamente una definición con la que nosotros conocemos a Dios. Entonces el argumento cosmológico lo que empieza a darnos son esas herramientas para entender desde dónde poder entender la vida, ¿no? Y entonces, ya no solamente estamos hablando acerca de qué es lo que originó la vida, sino que también estamos empezando a hablar que esta vida que se originó a partir de ese primer momento tiene un orden muy específico. Y es un orden que no podría ser dado si todo fuese al azar. ¿Por qué razón? Porque así como la nada no puede crear la nada, el azar tampoco puede crear orden, porque no es lo lógico, no es lo más común, y la evidencia misma nos muestra que las cosas son así. No puede haber orden si las cosas se dan de manera azarosas, porque entonces estaríamos en un desorden como un orden, y sin embargo tenemos un orden. ¿Y qué es lo que han descubierto a partir de estos nuevos estudios que se han hecho en relación a este tema del argumento cosmológico? Es que los grandes estudiosos, ¿no? Estos astrofísicos como Stephen Hawking y todos estos personajes que a lo mejor alguna vez hayan visto o escuchado, establecen que la gravedad tiene una fuerza que es justamente la fuerza necesaria para que pudiese existir la vida. Porque si fuese un poquito más fuerte o un poquito más débil, la vida no se hubiese podido dar como se dio en el universo, en nuestro mundo. No solamente la gravedad, sino otro tema que ahí también hay, que es el electromagnetismo. El electromagnetismo y la gravedad son dos componentes que es lo que permiten que los átomos y todo se junten, se formen, creen moléculas, creen materia, etc., ¿no? Y lo que dicen es, si no hubiese ese orden, si no estuviese tan calibrado ese orden, no habría forma de comprobar que la vida hubiese podido existir. Investigando un poco, uno de estos astrofísicos de hoy en día dice que la probabilidad de que eso pueda ocurrir es 10 a la 123 a la 10 de potencia. ¿Qué significa eso? Es como un 10 y agréguenle alrededor como de 300,000 ceros después de ese 10. Esas son las probabilidades que hay o que han descubierto y encontrado de que el mundo se pudiese dar y la vida se pudiese dar como se dio si todo hubiese sido de forma azarosa. O sea, es muy improbable, demasiado improbable. Sin embargo, con el argumento cosmológico lo que tenemos es un orden. Y es un orden que vemos muy bien diseñado y sobre todo un ajuste muy fino. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, 19, 20. Romanos 1, 19, 20. Nuevamente estamos con Pablo y dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estamos hablando de Romanos, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de alguien que no era un físico, un matemático, un astrofísico, un astrónomo, sino un verdadero creyente de Dios. Y lo que nos dice ahí es que
La creación misma nos da las evidencias y los elementos para entender cómo es que todo tuvo un inicio y cómo es que todo se creó. Si se dan cuenta, dice, hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La ciencia hoy en día lo único que ha ido descubriendo es precisamente eso, cómo es la creación del mundo a través de las cosas hechas, de las cosas estudiadas. Entonces, este argumento cosmológico lo que ha ido generando hoy en día en el mundo académico y en general, también en los procesos de la fe, es cada vez tenemos más elementos y evidencias que la ciencia nos permite entender de que todo va apuntando al origen de alguien con una capacidad, con una inteligencia, con una posibilidad real de hacer y de crear las cosas de tal forma en como están creadas. Eso realmente es uno de los primeros elementos que nos permite entender el por qué creemos en Dios, por qué Dios sí existe. Y es una idea con la cual muchos científicos, mucha gente de las ciencias, sobre todo estas ciencias como la matemática y la física, han empezado a cuestionar. ¿Será o no será cierto que entonces estamos encontrando más evidencia de Dios en la medida en que más ciencia estamos haciendo que tratando de refutar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros argumentos que hay para entender la existencia de Dios. Hay otro. El segundo argumento es el argumento teleológico. ¿Qué significa? Lo que se busca con el argumento teleológico es una evidencia que permite establecer y argumentar no solo la existencia de una inteligencia creadora, sino que esta creación tiene un propósito, un orden y un diseño. Ya no solamente estamos hablando acerca de cuál fue el origen de aquello que dio pauta para todo lo que ahorita conocemos, sino que también este origen tiene un propósito, tiene un diseño y tiene un orden. Nuevamente, ¿cómo puede haber orden, diseño y propósito desde la nada? ¿Cómo puede haber un orden, un propósito y un diseño desde el caos? Es ilógico pensarlo, ¿no? Entonces el argumento teleológico lo que hace es precisamente empezar a construir estas herramientas para encontrar ese orden, ese propósito y ese diseño. Acompáñenme por favor a Salmo, capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Digo, generalmente con esto uno ya tendría como muchos elementos como para decir, ok, entiendo el por qué el cielo es como es, el sol es como es, el mundo es como es, la naturaleza es como es, ¿no? Sin embargo, lo que me sigue sorprendiendo es que la misma ciencia, el mismo desarrollo científico hoy en día, lo único que ha hecho es encontrar cada vez más evidencias de que lo que dice Génesis 1.1 o Salmo 19.1 es verdad. Cada vez hay más elementos que nos permiten entender por qué las cosas tienen un propósito y un origen. El origen no se da del caos solamente porque sí, porque se decidió en algún momento de la vida que todo iniciara y gracias, ¿no? Génesis 1.1 nos da un propósito, nos da una razón y nos da un motivo del por qué todo inició. Entonces, a partir de este argumento teleológico, lo que se ha hecho es buscar precisamente que hay un orden, pero no solamente un orden, sino una complejidad en ese orden. Hay algo que dentro de muchos de los temas que a mí me gusta es también el tema de la salud. La salud es un tema que también me apasiona mucho.
Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo estamos diseñados, cómo nuestro cuerpo está diseñado y sobre todo la manera tan perfecta en la que se diseñó cada aspecto de nuestra vida. Piensen en el ojo. O sea, piensen cómo nosotros empezamos de dos, literal, de dos componentes, ¿no? Un ovario y un esperma. Y a partir de ahí lo que se crea no es solamente una célula más, es todo un ser humano. Pero no solamente un ser humano, sino un ser humano cuyas células se diferencian unas de las otras. Hay células para los ojos, células para el cerebro, para el corazón, para los pulmones, células que se van a encargar de darnos y hacernos crecer las uñas cada día, el cabello o el no cabello en algunos casos, ¿no? Pero finalmente nuestro cuerpo está diseñado de tal forma que es muy difícil pensar que es simplemente por una cuestión del azar. Si fuese así, ¿por qué nuestro cuerpo está tan ordenadamente bien diseñado? Si tenemos alguna situación que por X o Y motivo perdemos algún sentido, el gusto, la vista, el oído, el tacto, nuestro cuerpo se rediseña para volver a ser que pueda ser funcional incluso sin tener ese sentido presente. Piensen, por ejemplo, en las personas con discapacidad visual. Desarrollan toda una habilidad táctil para poder entender su mundo a través de los sentidos, sobre todo el sentido del tacto y sobre todo el sentido del oído. Empiezan a construir formas diferentes de moverse en su interior. ¿Cómo podríamos pensar eso simplemente diciendo, pues sí, en algún momento de la vida una cosa explotó, se hizo todo, gracias, aquí estamos? ¿Por qué? ¿No? El argumento teleológico precisamente lo que busca es empezar a mostrar eso. Hay más evidencia de un orden y de un propósito que simplemente las cosas se dieron porque sí, ¿no? Se aventó lo que decía un poco Einstein en su momento, ¿no? Que Dios jugaba a los dados, ¿no? Como si Dios jugara al azar, jugara a la suerte y viéramos a ver qué pasa. Mira, por suerte salió así, ¿no? O sea, no es una cosa simplemente de que el azar es lo que nos va determinando, sino tenemos un propósito, un sentido y un diseño. ¿Por qué razón tenemos un diseño? Aquí es donde entramos en el tercer argumento, que es el argumento moral. Y es este gran argumento que hoy en día, creo yo, que es uno de los argumentos que más fuerte estamos viendo también, dadas las situaciones actuales sociopolíticas que estamos viviendo. Y el argumento es el concepto del bien y el mal que las personas tenemos. Todas y todos sabemos que hay cosas que son buenas y son malas. Matar, robar, mentir, ¿no? Incluso aquellas que en su vida han abierto la Biblia, reconocen que hay cosas que son buenas y que son malas. Y son cosas que están muy inherentes a sus personas, ¿no? Y muchos de los científicos, muchos de los contraargumentos van a decir, bueno, claro, porque estamos dentro de una sociedad que nos da ciertas reglas, que nos da ciertas pautas de cómo tenemos que movernos y comportarnos, ¿no? Y tú podrías decir, sí, me queda muy claro, pero la pregunta sería ¿por qué a pesar de que estamos en una sociedad, en un contexto, en un tiempo en específico, en cada sociedad, en cada contexto y momento específico, siempre hay una idea acerca del bien y el mal? ¿Por qué en algún momento de la vida no existió un mundo o una temporalidad en donde siempre existió el caos, donde no había bueno y malo, si las cosas son así, ¿no? Si las cosas son así como tú dices, que simplemente se dan por tiempos, contextos y espacios, ¿por qué entonces no hemos tenido en la historia de nuestra humanidad elementos que nos permitan encontrar eso? O incluso, vámonos más atrás, argumentos arqueológicos con relación a este argumento moral. ¿Por qué incluso los arqueólogos, arqueólogas han encontrado civilizaciones que llegaron a curar a los heridos dentro de sus propios grupos de pueblos? Están en una época en donde no hay una religión, están en una época donde no hay un código ético construido por una sociedad, por un gobierno, están en un momento
en donde no hay elementos que nos permitan determinar que aprendieron por estar en ese tiempo y en ese espacio, que algo que había que hacer era cuidar a los enfermos. ¿Por qué no simplemente dejarlos morir, como la selección natural establece, de acuerdo a lo que establecía Darwin? Si todos somos, la vida se dio a partir de esta selección natural que establece que solamente la sobrevivencia de más fuerte era lo que imperaba, ¿por qué razón vemos civilizaciones muy tempranas cuidando a las personas heridas, cuidando a las personas adultas mayores? Bueno, ahorita les decimos adultas mayores, no sé cómo se le diría en esa época, pero teniendo precisamente el cuidado de esas personas. ¿De dónde viene esa idea de hacer el bien a otra persona? ¿Por qué deberíamos hacer el bien a la otra persona si supuestamente nosotros estamos codificados para sobrevivir y ser los más aptos para sobrevivir, ¿no? Y justamente dentro de este argumento moral hay algo muy fundamental que se llama la ley natural. Quiero pedirles que me acompañen a Romanos 2. Romanos 2. Versículos 14 y 15. Nuevamente Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué interesante lo que Pablo establece aquí. Si somos simplemente consecuencia del azar, de un momento hace 3.700 millones de años en donde dio origen el mundo a través, bueno, el origen de la vida y de todo a través del Big Bang, qué interesante que Pablo diga, hay personas que incluso sin conocer o estar dentro de la ley, aquí están hablando de la ley de Dios, obviamente, ¿no? De la Torá, y aún así hacen bien sin conocer la ley. ¿Por qué? Porque esa ley está inscrita en sus corazones. Y es en sus corazones en donde a ellos les llega lo que hoy en día llamamos moralidad, lo bueno y lo malo, porque lo dice él. Escrita está en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No solamente es el hecho de que sepamos o entendamos que existe el bien o el mal, sino que esa idea del bien o el mal nos da a nosotros la guía hacia dónde empezar a movernos o cómo movernos. ¿Cómo podemos entender que eso se dé si no hay detrás de esto alguien o algo que nos haya hecho entender eso que es bueno y es malo? Porque si nos vamos al mundo hoy en día, la manera en cómo el mundo hoy en día ve el mundo y las relaciones humanas es, pues cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí, no, puede que sí, puede que no. Cada uno puede pensar lo que quiera. Sí, cada uno puede pensar lo que quiera. Uno no puede hacer todo lo que quiera. Quisiera hacer todo lo que uno quisiera, pero no puede, ¿no? Sin embargo, cada vez en este mundo vemos que es más fácil enfocarnos en el ser, en las personas, en el yo, y desde ahí empezar a articular o establecer cuáles van a ser los parámetros desde donde nos vamos a relacionar. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo? Pues lo bueno y lo malo va a depender de cada uno de nosotros. Si no tuviéramos una ley natural que nos estableciera el bien y el mal, cada uno de nosotros haríamos lo que para nosotros es bueno y malo. Y la pregunta es, ¿quién nos podría decir que estamos mal o que estamos bien? ¿Cómo podríamos gobernarnos entre nosotros mismos, hablándonos como sociedad, si cada uno de nosotros hiciera lo que quisiera en función de lo bien o lo malo que uno piensa que son sus acciones? No podríamos, no existiríamos como sociedad. Nos estaríamos comiendo unos a otros siguiendo la idea de Darwin de la sobrevivencia del más fuerte. Sin embargo, yo sé en lo más profundo de mi ser que hay cosas que no están bien.
que hay cosas que están mal, que hay cosas que yo hago pueden tener un impacto en las otras personas y pueden dañar y pueden tener consecuencias en las demás personas. Y Pablo aquí en Romanos nos está diciendo ¿por qué? Porque Dios las inscribió en lo más profundo de nuestro corazón, para que estén ahí. ¿Y qué es lo que está ahí? Pues lo que está ahí es la voluntad misma y la esencia misma de Dios, lo que estábamos viendo hace 2 domingos, porque aquí con Chucho. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La justicia. Todos queremos justicia. Cuando alguien nos hace algo, queremos que eso sea retribuido, que se haga justicia por ese mal que nos hicieron. Todos buscamos o tenemos o queremos amor. Todos tenemos amor, todos amamos algo. Así sea el dinero, el amor al dinero es una forma de amar a algo. Sea la mejor o no la mejor manera, pues ya el mundo a veces determina que pues, está muy bien amar el dinero, ¿no? Aunque aquí nos dice que también el problema de todos los males es el amor al dinero. Interesante, ¿no? Pero bueno. Buscamos bondad, buscamos misericordia, y todos esos son atributos de Dios. Todos esos son elementos con los que a lo largo de la historia, que a lo largo de este bonito libro de 66 libros, escrito durante 1500 años por más de 40 autores, nos ha dicho qué es y cuál es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios es la misma esencia de Dios que está inscrita en nuestros corazones. Y es la misma esencia que a nosotros nos permite estar el día de hoy aquí, y a pesar de saber que el día de hoy a lo mejor hice algo mal y a Mayra le enojó, eso no la hace en automático querer eliminarme de este mundo, sino amarme, respetarme, comprenderme, entenderme y decir, pues bueno, Señor, es lo que me pusiste aquí como parte de la prueba, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos elementos que nos permiten comprender la esencia de Dios, la identidad que tenemos con Dios, y viene precisamente de comprender esto. No podríamos comprender lo bueno y lo malo si no tenemos a alguien que sea justo, benevolente, misericordioso, santo, que nos pueda dar ese parámetro. Sin ese parámetro nosotros no podríamos establecer nuestros parámetros, porque como les digo, serían interpretaciones de cada uno y de cada quien. Y sería una cosa en donde tú piensas algo, yo pienso algo, y pues como los dos estamos bien, pues quien sobreviva, gana, ¿no? No vivimos así, ninguna sociedad. Piensen en alguna sociedad. Todas sus sociedades han desarrollado, han construido códigos éticos, códigos morales para organizarse, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Hasta los ateos, hasta aquellos que se dicen ser ateos, que no creen en Dios, que no creen en estas cuestiones de la fe, que no creen que haya un ser todopoderoso, que no creen en nadie de ellos, hasta ellos tienen que seguir un código moral en su día a día para tomar decisiones en su vida diaria. Y no veo a los ateos agarrando un arma y disparando a diestra y siniestra solamente porque ellos piensan que eso es lo bueno, porque ellos creen que ahí es donde está la bondad. También ellos aman, también ellos buscan justicia, también ellos quieren misericordia, también ellos quieren tener todas estas características que sabemos y reconocemos que vienen de una sola persona. Pero incluso ellos tienen que aceptar esa realidad. ¿Y por qué incluso los ateos pueden tener esa posibilidad? Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 27. Ok, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si van a la siguiente página, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. ¿Por qué incluso los ateos tienen un código moral? Un código que les rige. Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia misma nos dice que no hay persona que no sea hecha a imagen y semejanza de Dios. Nosotros como cristianos que reconocemos esta verdad, sabemos que meternos con la obra de Dios es un tema serio. Por eso mismo reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios para poder acercarnos, para poder estar, para poder convivir incluso con aquellas personas que nos cuesta trabajo convivir, ¿no? Porque nosotros, si bien están inscritas en nuestro corazón toda esa esencia, toda esa identidad de Dios por ser hijos e hijas suyos, no significa que por eso no estemos en un mundo en donde haya corrupción, donde haya pecado, donde haya maldad. Y ahí es precisamente en donde este argumento moral, ¿no?, que es este tercer argumento de la teología, de la apologética, con relación a cuál es la evidencia de la existencia de Dios, nos da elementos, nos da herramientas para que también podamos nosotros dar argumentos a las otras personas que constantemente nos están pidiendo eso. Respuestas a situaciones que ellos y ellas pueden tener, ¿no? Porque entonces, si no fuera así, si no hubiese un principio, si no hubiese un creador, si no hubiese alguien que quiso desde el inicio de los tiempos darle un sentido, un orden y un propósito a su creación, ¿dónde estaríamos? ¿Lo conoceríamos para empezar? ¿Tendríamos la posibilidad de conocer a Dios si no tuviese un orden y un propósito Dios para con nosotros? La verdad yo creo que sería muy difícil o prácticamente imposible, porque cada uno de nosotros estaremos viviendo conforme a nuestro entender, conforme a nuestras normas y conforme a nuestras reglas. Sin embargo, reconocemos que requerimos y necesitamos de ayuda. Requerimos y necesitamos de alguien más quien nos pueda dar dirección, guía. Ha sido increíble para mí en todo este proceso de ir reconociendo, buscando, investigando más, la cantidad de personas que durante mucho tiempo se dijeron ateas, ir cambiando poco a poco su idea acerca de su vida y de su propósito. Incluso muchos de ellos encontrando por fin el propósito del por qué. ¿Por qué tuvieron que pasar todo lo que tuvieron que pasar para estar en el momento en donde están ahorita? Y esa idea les voló la mente porque se dio cuenta de que hay alguien fuera del tiempo, fuera del espacio, misericordioso, amoroso, todopoderoso, que tiene hasta la palabra misma lo dice, tiene el universo en la palma de su mano y que aún así tuvo todo el amor para pensar en ti, en mí, y no solamente en ti y en mí como una creación, sino en ti y en mí como un hijo y como una hija suya, dándonos una identidad, un sentido y una dirección del por qué estamos hoy aquí. Y yo creo que con eso quisiera terminar, porque si no podría extenderme mucho más, hay mucho más que podremos hablar. Parte 2, 3, 4, 5, 20. De todas formas, para mí era muy importante también este tema porque fue parte de lo que a mí me ha llevado a entender, a conocer y a relacionarme con Dios. En la medida en que también me permitía hacerme esas preguntas que a veces podrían ser muy difíciles o incluso que podrían parecer que son preguntas inapropiadas, ¿no? Como preguntar a Dios, Señor, ¿por qué a veces pareciese que eres más incrédulo de lo que parece ser, ¿no? Como si eres todopoderoso y todo omnisciente y lo sabes todo, ¿por qué no preveíste esto, no? ¿Por qué si sabías que Adán y Eva iban a fallar, por qué no quitaste el árbol? Simplemente, ¿no? Porque ese no era el propósito. Al final el propósito era que yo estuviera aquí el día de hoy aquí, así como ustedes estén aquí el día de hoy aquí. ¿Y cuál es ese propósito? Pues es lo que estamos conociendo cada uno de nosotros.
en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y es lo que nos va a permitir también ir entendiendo más y reconociendo más aquel que en Génesis 1, versículo 1, creó todo conforme a un propósito y conforme a su identidad, que eso es lo más importante, porque ese es uno de los temas, como Chucho bien lo dice, que hoy en día se está atacando más, la identidad de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Entonces creo que jamás vamos a terminar de vaciar todo lo que puede ser el tema de la apologética, pero creo que estos 3 argumentos son 3 herramientas que nos pueden ayudar mucho para empezar a dar a las personas lo que precisamente Pedro nos decía, ¿no? Dar cuenta, razones de por qué creemos en lo que creemos. Y también para que nosotros nos empecemos también a hacer esas preguntas que nos ayuden también a seguir indagando más en por qué creemos en lo que creemos, ¿no? No solamente porque venimos a la iglesia, porque nos han dicho que tenemos que creer en lo que creemos, sino porque hay una cercanía y una relación real con este Dios, con este Padre amoroso, que nos hace ser hijos e hijas suyos, que nos dio esta identidad, este propósito y esta razón de ser. Entonces, con esto, muchas gracias. Si anotaron el argumento cosmológico, el argumento teológico y el argumento moral. Va a ser importante estudiar apologética, la defensa de la fe. Si tú te das cuenta, todo se resume a Jesús. Jesús es el que te ama. Jesús es el que te creó. Jesús es el que te tiene en sus manos. Si hoy nos visitas por primera vez, yo te quiero decir que de esto se trata esto. La mejor defensa de la fe se dice que es el ataque. Y el ataque fue que Dios no se quedó siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, caminó entre nosotros llamándose Jesús. Y entonces murió en una cruz y resucitó al tercer día para que tú y yo tengamos vida eterna. Y esas son las buenas nuevas. Nos dio, si recuerdan los 3 puntos, nos dio un diseño, nos dio ¿qué? Un propósito y ¿qué? Nos muestra el orden. Si ustedes anotaron eso, oye, me siento desordenado, te falta Jesús. No encuentro mi sentido de vida, no sé mi propósito de vida, necesitas que Jesús te pueda dirigir. No sé qué hacer con mi vida, necesitamos a Jesús. Él nos da diseño, origen, propósito, sentido y significado. Eso es lo mejor. Si tú de repente aún batallas con eso, abre tu Biblia, conoce a Jesús. Pero si tú vienes por primera vez y nunca has creído a Jesús como Rey, Señor y Salvador, hoy es una muy buena oportunidad. Hagamos estas 2 oraciones. Primeramente, Dios, muchas gracias porque esta palabra que nos trajo Paco nos ayuda a saber que tenemos que tener argumentos claros. Tenemos que seguir estudiando, pero también tenemos que tener la plena convicción de que tú nos cuidas, nos proteges. Enséñanos a estudiar la defensa de la fe, que nuestra vida sea un testimonio vivo, que podamos dar con sabiduría, inteligencia y con la muestra de nuestros frutos respuesta a aquellos que nos demanden acerca de quién eres tú y por qué creemos lo que creemos. Yo te pido que seamos una iglesia entendida, que podamos usar la fe pero también la razón, que podamos utilizar nuestro entendimiento. Yo te pido, Dios, que a hombres, mujeres y jóvenes que están escuchando, tú nos puedas dar entendimiento de cómo hablar de ti. No dar bibliazos, sino hablar claramente con cualquier tipo de personas, ateo, agnósticos, gente lastimada por la fe. Aún, Dios, también tu Espíritu Santo acompaña a la iglesia cuando hemos dudado de ti. Cuando de repente no entendemos lo que pasa en la Biblia y en nuestra vida. Cuando de repente decimos, ¿en serio, Dios? ¿Vas a hacer esto? Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú, Jesús, eres el mejor apologista, el que nos muestra con las obras que hiciste por amor, cómo seguir adelante. Y con ese mismo amor queremos avanzar. Queremos seguir aprendiendo y pedimos, Dios, que levantes muchos que aprendan a defender la fe. En la escuela, los niños, las familias y nosotros. Pero también, Jesús, hacemos esta oración por las personas que no conocen de ti. Llévanos
a poder hablar de tu amor de forma inteligente, amarles primero y compartirles después, y que tú nos guíes a hacerlo de forma adecuada. Por aquellas y aquellos que tienen dudas todavía sobre su fe, te pido que les hables. Gracias, Jesús. Y si tú quieres que Jesús sea tu Rey, Señor y Salvador, y saber que Él te da un diseño, un propósito, un sentido y un significado, hoy es un buen tiempo para decir: Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, sé mi Rey, sé mi Señor y Salvador. Quiero conocerte. Algo que llama en mi mente, en mi alma, es poder buscarte y necesito de ti. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración, al final te puedes acercar con nosotros para darte un regalo, que son las Escrituras, un pequeño evangelio. Iglesia, en la cultura latina hoy se habla del Domingo de Ramos, ¿no? Que Jesús estaba preparando para esta gran misión. Va hacia ese punto, es un simbolismo lo que tenemos aquí, que es la cruz. El próximo domingo se considera que es el domingo de resurrección y queremos celebrar a Cristo y saber del evangelio. De hecho, vienen las pláticas del fruto del evangelio. Pero para que el fruto se diera y que estuviéramos ustedes y yo presentes aquí, la semilla tuvo que morir para dar fruto. Tú y yo somos ese fruto. ¿Y qué crees? Y Dios quiere que demos más fruto. Hagamos discípulos, ¿no? Que mostremos el amor de Dios a otros. Y entonces una forma de mostrar el amor unos por otros es: toma la mano de la persona que tienes al lado, así para que no se suelten, que nadie quede solito, solita. Ponte de pie para que descanse el asiento rígido. Que nadie quede solo. Voy a pedir un poquito que voltees a ver a los que están así atrás para que no vean tu nuca, y así que los voltees a ver tantito, que se vean. Somos el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Tenemos que reconocer eso, y a Él le celebraremos toda la semana, toda esta semana, también inclusive el siguiente domingo, pero vamos a reconocer que Jesús es bueno. Y empieza a darle gracias a Dios por la vida de la persona que estás tocando. Gracias, Jesús. Gracias porque has dado vida a la persona que estoy tocando. Gracias porque tú me amas. Tú empieza a orar. Gracias, Dios, por amarle. Ahora, gracias, Jesús, por el sacrificio que has hecho en la cruz, y por lo cual también has muerto y has dado vida a la persona que estoy tocando. Te pido que ese sacrificio vivo que tú hiciste lo pueda ver, experimentar, creer y sentir por quien estoy orando. Que vea a Cristo resucitado en estos días. Que vea a Cristo resucitando en su vida y trayendo vida en abundancia. Matando aquello que no agrada a Dios, las obras de la carne, las obras del enemigo, y dándole vida eterna. Para eso vino Jesús, para reconciliar con Dios a las personas, para quitar las obras del enemigo, para dar vida y dar vida en abundancia. Yo te pido que en esta semana, Jesús, te hagas presente y te le reveles qué es lo que hiciste en la cruz. Dios, muéstranos la revelación de lo que hiciste en la cruz, y que seamos testigos completos de este sacrificio. En el nombre de Jesús les bendecimos, y que tengan una semana bendita. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la gracia del Padre, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo se vean en esta semana. Para los que se van de vacaciones y para los que se quedan, sean benditos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.